Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. A continuación, las noticias más destacadas de este viernes 22 de marzo. Empezamos con los titulares. Segundo y último día de la cumbre europea en Bruselas. El desafío del Brexit y la relación con China han copado gran parte de las conversaciones. Siria y Turquía condenan las declaraciones de Donald Trump en las que reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. El presidente chino Xi Jinping ya está en Italia, donde se espera que firme un acuerdo para impulsar la nueva ruta de la seda. Expectación en Francia. Este sábado será el primero en el que el ejército francés se movilice en las protestas de los chalecos amarillos. Y al final de nuestro informativo seremos testigos del concierto que el pianista chino Lang Lang ha dado en un escenario de lujo. Fin a una cumbre europea que ha dado muchos titulares. El primero, la prórroga para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El segundo, y no menos importante, el esbozo de una complicada relación comercial con China. La cita entre los líderes europeos y el gigante asiático está prevista para el 9 de abril. Los líderes europeos han concluido la cumbre satisfechos, pero también ansiosos. Satisfechos porque han ganado tiempo para el Brexit. Ansiosos porque mucho va a depender de la decisión que tomará el Parlamento británico la próxima semana. El destino del Brexit está en manos de nuestros amigos británicos, ha dicho el presidente del Consejo Europeo. Estamos preparados para lo peor, pero esperamos lo mejor. Como saben, la esperanza es lo último que se pierde. Pero no todo ha sido Brexit. En Bruselas también se ha hablado de cómo afrontar la relación con China, un país que la Unión Europea empieza a ver como una amenaza, especialmente en el ámbito comercial. Así lo resumía el presidente de la Comisión. Tengo que decir que el debate sobre China ha sido bastante más fácil que el debate sobre el Reino Unido. Pero también tengo que reconocer que las relaciones que tenemos con China son buenas, pero que no son excelentes. La China de hoy en día es un competidor, un socio y un rival. La Unión Europea es el mayor socio comercial de China, pero Europa siente que debe proteger sus intereses. El tiempo de la inocencia europea es cosa del pasado. No digo que todo el mundo piense exactamente lo mismo y que las posiciones de los 27 estén perfectamente alineadas. El debate continuará, ya que la situación es diferente de un país a otro. La discussion se poursuivra et les situations actuelles sont bien différentes. Y es que algunos países como Italia se están acercando al gigante asiático, algo que no ha gustado en todas las capitales europeas. Y esa es tal vez la razón por la que el primer ministro italiano no ha sido invitado a una reunión que se celebrará en París. Pero Conte le ha restado importancia y ha dicho que había recibido explicaciones de Macron. En cualquier caso, ha dicho, intercambiarán ideas sobre el multilateralismo, un tema que nos afecta a todos. Y eso está muy bien. Europa quiere plantar cara a lo que considera prácticas desleales y amenazas para su seguridad. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también ha hecho balance al término de la cumbre. En lo que se refiere a China, ha defendido ante sus socios de la Unión Europea la necesidad de mantenerse unidos y de diseñar una estrategia que permita hacer frente al avance del gigante asiático. En lo que se refiere al Brexit, Pedro Sánchez ha dicho que esta cumbre ha servido para dar una nueva oportunidad al acuerdo, pero ha dicho también que la decisión corresponde ahora al Parlamento británico. En cualquier caso, ha dicho que España estaría preparada para hacer frente a un no acuerdo.
Jeremy Corbyn tiene otros planes para el Brexit. Tras defender su proyecto alternativo en Bruselas, el líder de la oposición laborista británica anticipó el jueves en una entrevista concedida a Radio Televisión Española una nueva derrota de Theresa May cuando someta a votación la semana que viene por tercera vez el pacto del Brexit en el Parlamento británico. Además de asegurar que hará todo lo posible para evitar una salida caótica, Corbyn afirmó: no apoyaremos el acuerdo de Theresa May tal y como está. La semana que viene presentaremos ante el Parlamento una visión alternativa global que creemos que puede negociarse con Europa y que sería una unión aduanera con la Unión Europea. Un acceso a los mercados que, por supuesto, se aplicaría tanto al Reino Unido como a Europa y a la protección de los derechos de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. Sobre la situación de los 300.000 británicos que residen en España y de los españoles que viven en el Reino Unido, Corbyn insiste en la reciprocidad. También he tenido conversaciones con Pedro Sánchez sobre la situación que afrontan los residentes británicos en España. Y él es muy claro. Yo tengo muy claro que los derechos de quienes viven en España deben ser plenamente protegidos, de la misma manera que los derechos de los ciudadanos españoles a vivir y permanecer en el Reino Unido también deben ser absolutamente protegidos. La situación es especialmente dramática para muchos jubilados británicos residentes en España y que se benefician, como el resto de residentes ciudadanos de la Unión Europea, de atención médica. Muchos no pueden permitirse costosos tratamientos médicos en el Reino Unido e incluso al Reino Unido le sale más barato, prácticamente la mitad, que sean atendidos por la sanidad española. Xi Jinping ya está en Italia. El presidente chino busca firmar con el país transalpino una suerte de ruta de la seda moderna, un proyecto de infraestructuras ferroviarias y marítimas con el que el gigante asiático pretende fortalecer lazos comerciales. Algunos socios europeos han mostrado cierto escepticismo ante el proyecto. El presidente chino Xi Jinping ha comenzado este viernes en Roma su gira europea. El mandatario busca con esta visita estrechar lazos comerciales entre su país y Europa y para ello ha creado un enorme proyecto bautizado como la Nueva Ruta de la Seda, en recuerdo de la antigua ruta comercial entre Oriente y Occidente. Italia firmará este sábado un memorándum para sumarse a este plan de inversiones que cuenta con el respaldo del presidente del país. La antica Via della Seta. La antigua Ruta de la Seda fue un instrumento de conocimiento entre los pueblos y de intercambio de descubrimientos mutuos. El nuevo camino debe ser también un camino de ida y vuelta, y por él deben pasar bienes, ideas, talentos, conocimientos, soluciones con visión de futuro, problemas comunes y proyectos de futuro. Queremos fortalecer las sinergias entre nuestras respectivas estrategias de desarrollo para mejorar la cooperación en los sectores de infraestructuras, puertos, logística y transporte marítimo, con el fin de construir varios proyectos a lo largo de la Ruta de la Seda. Algunos países europeos tienen sus reservas sobre este plan que tampoco es del agrado de Estados Unidos. Más de 150 países, regiones y grupos internacionales han firmado ya pactos comerciales con Pekín. Después de Italia, Xi Jinping se dirigirá a Mónaco y Francia. Las reacciones al comentario de Trump en el que reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán no se han hecho esperar. El presidente turco Erdogan lo ha acusado de provocar una crisis en Oriente Medio. Los Altos, originalmente sirios, están controlados por Israel desde el conflicto del Yom Kippur en 1973. Las declaraciones de Donald Trump en las que asegura que quiere reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ha levantado ampollas en la región. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el presidente turco, que se ha mostrado indignado y ha dicho que es imposible permanecer en silencio ante un tema tan delicado. Los desafortunados comentarios del presidente Trump sobre los Altos del Golán llevan a la región al borde de una nueva crisis, una nueva tensión. No podemos permitir la legitimación de la ocupación de los Altos del Golán y nunca lo haremos.
La decisión de Trump rompe con la posición que ha mantenido durante décadas Estados Unidos en relación a esta zona. Y sus declaraciones se producen al aproximarse las elecciones legislativas en Israel, lo que supone un enorme apoyo al primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿No tiene que ver con la reelección de Netanyahu? No, nada, ni siquiera lo sabía, no tenía ni idea. He oído que le va bien, no sé si muy bien, pero me imagino que también a la otra parte, sea quien vaya contra él, también está a favor de lo que he dicho. Israel ocupó una gran parte de los altos del Golán durante la Guerra de los 6 días en 1967 y que después se anexionó en 1981. Sin embargo, la comunidad internacional nunca reconoció la anexión de esa zona estratégica en la que se hallan desplegadas desde hace décadas fuerzas de paz de la ONU. Francia espera expectante el nuevo acto de protesta de los chalecos amarillos en París. Por primera vez y tras los episodios violentos que se vivieron el pasado sábado en los Campos Elíseos, el gobierno desplegará al ejército para reforzar la seguridad en la zona. Los militares de la Operación Sentinel entrarán en acción este sábado en París durante la movilización de los chalecos amarillos, una prueba de fuego para el gobierno francés tras los violentos incidentes del pasado día 17 en los Campos Elíseos, en los que grupos de manifestantes asaltaron, saquearon e incendiaron comercios. Los altercados terminaron con más de 200 detenidos y el nombramiento de un nuevo prefecto. Habitualmente desplegados en la lucha antiterrorista, los militares no se ocuparán de mantener el orden público, sino de proteger edificios oficiales y aligerar el trabajo de la policía y la gendarmería. Tenemos que ir más lejos, ya que, como muestran las escenas del sábado, la violencia ha subido de nivel y nuestra respuesta debe ser firmeza, una firmeza incluso mayor. Las decisiones anunciadas por el primer ministro esta semana entrarán en vigor a partir del sábado. Pero el recurso al ejército divide. Varios responsables políticos alertan del peligro de que la situación se desborde, porque, como confirmó el viernes el gobernador militar de París, los soldados podrán abrir fuego si sus vidas o las de las personas a las que defienden están amenazadas. Se cumple un mes de las protestas en Argelia contra el presidente Bouteflika. La semana pasada, el mandatario anunció la suspensión de las elecciones y prometió que no se volvería a presentar a la reelección. Los ciudadanos ahora le piden que termine con esta situación llena de incertidumbre. Que se vayan todos, pedían enfundados en la bandera de Argelia algunos de los miles de manifestantes que han vuelto a las calles de las principales ciudades del país. Al cumplirse un mes de las primeras movilizaciones contra la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika para un quinto mandato, siguen pidiendo un cambio político profundo. La rotonda del emblemático edificio central de correos de la capital argelina ha sido el punto neurálgico de la protesta. Bouteflika, que lleva 2 décadas en el poder y está gravemente enfermo, ha intentado en vano frenar las manifestaciones. Hace 2 semanas renunció a su candidatura y aplazó las presidenciales. Sin embargo, no está claro ni quién ni cómo va a liderar la transición. La única cosa clara es que Bouteflika está cada vez más solo. Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Se calcula que actualmente más de 2.000 millones de personas siguen sin tener acceso a agua potable. El agua escasea y su demanda aumenta. El informe anual sobre el agua de este año, redactado por la UNESCO, se titula No dejar a nadie atrás. Y es que lo que para unos es un gesto sencillo y habitual, para otros no lo es tanto. Según el informe, el cambio climático puede complicar el acceso a agua potable por sequías e inundaciones. El texto explica, además, que debido al crecimiento demográfico, el desarrollo económico y los cambios en los patrones de consumo, se espera que la demanda mundial de agua aumente entre un 20 y un 30% con respecto a su nivel actual para 2050. Un escenario en el que cerca de 780.000 personas mueren cada año por disentería y cólera, enfermedades relacionadas con el consumo de agua en mal estado. Las fuentes principales de contaminación son las heces, los pesticidas o los nitratos procedentes de la agricultura. Pero también existen contaminantes emergentes como los residuos de medicamentos. Según el informe, son las mujeres y las niñas en las que recae de forma desproporcionada la carga de la búsqueda de agua. El acceso a este recurso es un derecho del que miles de millones de personas siguen privadas. Y son generalmente las más pobres.
El Museo del Prado de Madrid ha recibido la visita del famoso pianista internacional Lang Lang. Con motivo del bicentenario de la Pinacoteca, Lang Lang ha deleitado a los presentes con un espectáculo justo enfrente de una de las obras más emblemáticas del Prado. Lang Lang ha enamorado con su música a las meninas. El famoso pianista chino, uno de los más aclamados a nivel internacional, ha dado un recital frente a la obra maestra de Diego de Velázquez en el Museo del Prado. Lang Lang comenzó interpretando la Paralisa de Beethoven y continuó con Chopin y dos obras más que no estaban previstas en el programa, una de ellas de Isaac Albéniz. Ha sido su particular homenaje a Velázquez y a la Pinacoteca madrileña con motivo de sus 200 años de historia. Es un gran honor estar en el Museo del Prado. Es la tercera vez, pero la primera en la que vengo a tocar. Soy un admirador de este universo. Es uno de los cuadros más hermosos y asombrosos del mundo. El recital del virtuoso chino forma parte de un ambicioso programa de actos conmemorativos en el museo que abrió sus puertas el 18 de noviembre de 1819. Esto es todo de nuestra parte. Les recordamos que pueden seguir la actualidad al minuto de Europa y del mundo en nuestra página web. Nosotros volvemos el próximo lunes. Que pasen un buen fin de semana.